Ahí sí. Entonces tengo que calcular la derivada de z con respecto a b. Z, G depende de x y de y el x y el y dependen de u y de b. Entonces, si quiero derivar la z con respecto al b, va a ser de g a de x por de x a de b, más la derivada de g con respecto a y por de y a de b. Ahí estamos. De g a de x por la derivada de x con respecto a b, menos 2b. Voy a poner el menos aquí y el 2b aquí. Más la derivada de g con respecto a y por la derivada de y con respecto a b, 2b. Y eso es para... Estoy haciendo el b. Estoy haciendo el b. Para hacer el b, tengo que calcular esa derivada primero. Y ahora, esto que está aquí, lo derivo con respecto al u. De z a de b es lo mismo que derivar esto con respecto a u. Y aquí vamos a tener problemas. Estoy derivando con respecto al u. Como estoy derivando con respecto al u, el b sale como constante. Entonces puedo dejar el menos 2b, lo puedo dejar afuera. Y lo multiplico por la derivada esta. De g de x menos de g de y. Esto es para simplificar un poco los cálculos, ¿no? Hasta ahí, ¿cómo vamos? Bien, profe. ¿Clarito? Ya, entonces, ¿cómo derivo esto? Derivo la derivada del g con respecto a x y después derivo la derivada del g con respecto al y resto. La cosa aquí es que la derivada de g con respecto a x también depende de x y de y. Hay que hacer un diagrama para los dos. Y el x y el y también dependen del u y del b. Entonces, la derivada de g con respecto a x, si la derivo con respecto al u, ¿qué anoto? La derivada de g respecto a x por la derivada de x respecto a u. Ya, pero la segunda. Porque tengo que derivar esa con respecto a x. O sea, sería hacer la segunda derivada. Por la derivada de x con respecto a u. Eso, ¿está claro o no está claro? No mucho. ¿Qué parte? En lo de la segunda derivada. Sí, porque estoy derivando esta función, la estoy derivando con respecto al x. Entonces estoy derivando la derivada. Por eso aparece la segunda derivada. Sí, sí. Me confundí. ¿Mejor? Gracias. ¿Mejor? Sí. Ya, más la otra ahora. Aquí me quedaría, déjenme ver el enunciado, porque dice que si es de clase C2, da lo mismo el orden. Es de clase C2. Así que puedo derivar con respecto a X, con respecto a Y, da lo mismo el orden. La voy a anotar como debería ser. Así debería ser. Acuérdense que se lee de derecha a izquierda. Primero está derivado con respecto a X y después con respecto a Y.
por la derivada de y con respecto a u. O sea, me queda así, por la derivada de x con respecto a u. La derivada de x con respecto a u, que serían 2u. Más la segunda derivada de g con respecto a y con respecto a x por menos 2u era esa. Ya, ¿eso quedó claro o no? Esta es la parte más importante. La regla de la cadena no queda para primera derivada nomás, po. Para segunda derivada igual hay que seguir aplicando regla de la cadena. ¿Claro o no claro? O más o menos. Creo que claro, profe. Entonces, ahora hay que hacer la otra, po. Me falta la derivada de g con respecto al y ahora. Hacer lo mismo, pero con la otra derivada. El diagrama es el mismo. Lo voy a copiar aquí al lado nomás. X, Y, U y B, U y B. Y quiero derivarlo con respecto al U. Entonces tengo que hacer exactamente lo mismo. Aquí sería, tengo que pasar de aquí a aquí. Entonces me va a quedar la segunda derivada de G con respecto a X, Y. Así. Por la derivada del X con respecto al Y, no del U. Más la segunda derivada ahora por el camino de acá abajo. Por de I a de U. Hice exactamente lo que está arriba, pero con la otra derivada. Y calculamos las derivadas y chao. Entonces aquí esta no la puedo calcular porque no tengo idea de quién es G. La del I con respecto al U eran 2U. Y la del I con respecto al U eran menos 2U. Ahí está. Entonces ahora junto todo esto. La primera, 2 de x2 por 2u menos de y de x por 2u menos la otra de x de y por 2u menos más me queda. Ahí quedó. Y junto lo que se puede juntar. Todo está multiplicado por 2u. Entonces lo puedo factorizar y sacarlo. Entonces me quedan 4 con un menos. Y las mixtas, como son iguales, se pueden sumar. De x de y o de y de x es lo mismo porque son iguales. Pero ¿por qué las derivadas dependen de x y de y en los dos diagramas del lado? ¿Por qué? Piensen en una función que depende de dos variables. Me preguntan por interno. ¿Por qué las derivadas dependen de x y de y? De nuevo, piensen en una función de dos variables, la que ustedes quieran, y derívenla con respecto a x. ¿Qué les da? No, una función. Piensen en una función. La que ustedes quieran en su cabecita. Coseno de x por y, no sé, por logaritmo de la exponencial del logaritmo del coseno hiperbólico. La que ustedes quieran. Y derívenla con respecto a x. ¿Qué les queda?
otra función que depende de x de y, de nuevo. Si una función depende de x de y, las derivadas también dependen de x de y. Y así van heredando la dependencia de variables. Por eso se vuelve a aplicar la regla a la cadena de nuevo. Y daba esa la respuesta, ¿no? Menos 4u por v por la segunda derivada de g con respecto al x. Más 8u por v. 2 por 4, 8. La segunda derivada. Menos 4u por v, la segunda derivada. Espectacular. No es para nada difícil, pero es fome. Porque hay que hacer como 6 veces lo mismo. ¿Claro? ¿O no? Pregunten nomás. Profe, Dígame. ahí puedo sumar la derivada de g con respecto a y x y y porque es de clase C2, ¿cierto? Claro, arriba en el enunciado dice que la g es de clase C2. Entonces, si están así o asá, no importa, son iguales. No siempre pasa. Si no me dicen que es de clase C2, el ejercicio murió aquí. Claro. A lo más podría haber factorizado por 2u, pero no puedo sumar las mixtas. Y en la prueba va a entrar hasta clase C2, ¿no? ¿Y qué más? O sea, no sé, pues, después clase C3 y después asociar más cuestiones. No, porque es de clase C3, que significa que hay que calcular terceras derivadas. Sí. Entonces ya olvídate. O sea, con Ah, ya, terceras sí. derivadas, ¿qué diagrama te va a quedar una cuestión, pero monumental? Nunca se sabe. Nunca hay que ponerse en el peor de los casos. No, hasta segunda derivada no. Entonces, segunda derivada, clase C2. Más dudas, chiquillos, si que hay por ahí. Subí la formativa, ¿la vieron? Sí, profe. ¿La pauta va a Ah, estar para el fin de semana? está peluda. ¿Ah? Sí, está un poquito. ¿Cuál fue la pregunta anterior? ¿Que la pauta se apodere el fin de semana Ah, sí, porque hay que subirla luego. o va a estar el martes? No, nunca tan malo. Gracias, profe. El primero de la formativa te regla la cadena de segundo orden. Así como que estamos haciendo más fácil, sí, porque aparecen las variables. Profe, Dígame, estoy en colapso. Muy feo. ¿por qué? ¿Qué pasó? Porque cuando usted hizo el diagrama, el segundo diagrama, el primero está bonito, ese de la Z, la G, ese está bonito. El segundo diagrama, ¿Qué tiene? ya yo entendí que por qué hizo la X, por qué hizo la Y, porque ahí tiene una derivada de X, tiene derivada de Y. Entendí por qué puso la V, pero no entiendo por qué puso la U. ¿Por qué puse la U dónde? Esta. ¿Dónde lo marqué? Esa. Ahí no se puede rayar, profe. No, Yo- profe, en su diagrama, en el que está ahí, pon ese de G, de X, se de ahí saca la X, la Y, la U, la V, Ahí. esas diagramitas. En esos diagramitas no entendí por qué lo hizo así. ¿Pero por qué dice así qué? ¿El diagrama? Sí, Algo que me preguntaron recién, pues. Si yo tengo una función, pongamos una función cualquiera x, y igual a, no sé, coseno de x por y. Estoy inventando. Si derivo, ¿qué me queda? algo feo por algo feo. Me queda menos seno de x y por la derivada de lo de adentro, por y. Entonces, esta sigue siendo una función, una nueva función, pues, otra. Una h, ponte tú. Una Ujú. h de x y. Entonces, ahora esta la quiero derivar. Entonces, tengo que hacer el mismo diagrama, porque el h va a depender del x, del y el x y el y va a depender de u y de b. ¿Sí? Voy a bajar un poquito, como para ver si entendí. Voy a intentar analizarlo con mi cabecita.
Eso, piensa que si tú tenías una función que depende de dos variables, las derivadas de esa función también dependen de las mismas dos variables. Entonces Ah, los diagramas se repiten. ya entendí. Ahí sí, Sí, gracias, profe. ya borro esta cuestión para que no se confunda con el ejercicio. El 1 de la formativa es como así, pero en una variable no. Ustedes pueden hacer los diagramas para guiarse y todo, pero no es necesario. Échenle un ojo. Y tenemos la clase de mañana y la del lunes para tirar raya a la formativa. Pero mírenlo ustedes primero. ¿Más dudas, chiquillos? ¿Claro? Ya, démonos lo de hoy. Taylor, pero de segundo orden. Taylor de segundo orden. Ayer vimos el de primer orden. Hoy día vemos el de segundo orden. Es más o menos lo mismo. Lo único no es que la anotación aquí donde lo desarmo. Tengo una función que va de Rn a R. El n lo vamos a hacer con dos nodos. El d, un conjunto abierto. Un punto en el conjunto ese. Y f es de clase C2. O sea, que las funciones continuas, las derivadas parciales son continuas y las segundas derivadas parciales son continuas. Así que hasta ahí todo continuo. En el punto. Entonces, y aquí viene el colapso mental. F de x0 más h es f en x0 más lo que hicimos ayer, el Taylor de primer orden, que dijimos que le íbamos a anotar así para que fuera más fácil. Más, y aquí donde viene el problema. La sumatoria de IJ entre 1 y n. Ya, calma, calma, calma. No convulsionen todavía. De la segunda derivada, xy, xj. x0 por hi por hj. Más R2. Se puso feo. Notación. Profe, una consulta. Ahí Dígame. es la segunda derivada de f respecto a xy, xj por x, o sea, evaluada en el punto menos o por. Por todo esto multiplicación. eh, Por hi, hj. H sub i, h sub j. Calma. Es una matriz, po, ¿no? ¿Cómo? Es la matriz de. Casi, claro, cuando uno le pone hi, hj o a sub 1, a sub 2 y todas esas cuestiones, uno piensa el tiro en matrices. Pero aquí tenemos las para calcular, las matrices que vengan después de la prueba, ahí tiramos matrices. Profe, aquí volvemos a anular ese R. Aquí lo anulamos después. Decimos que el R2 es el resto de orden 2 o de segundo orden, tal que el límite del h cuando tiende a 0 del R2 dividido por el norma es 0. Desaparece ese peso de ahí.
Entonces ya no es igual. Va a ser aproximado. El R2 es lo que uno dice que es el error. Entonces el error que uno trata de achicar después cuando hace numérico, ahí trata de achicar ese número. Ya chicos, traduzcamos esta cuestión. La sumatoria es la que me interesa traducir, porque lo otro es más o menos fácil. La sumatoria, esa fea que está ahí, esa es la que traducimos un poco. Hagámoslo en R2, ¿no? Entonces el X0, 2 no. El H, H1, H2. Y el X1 es el X. Y el X2 es el Y. Las variables. Si es de dos variables, entonces la primera es la X y la segunda es la Y. Entonces traduzcamos lo que dice ahí. F de X0 y 0 más H1, H2. Ahora le borramos el resto. La función evaluada en el punto. Más. El gradiente, esto no es necesario que lo escriba, pero lo voy a anotar así como está, ¿no? Punto H1, H2. Eso fue lo que hicimos el lunes. Más un medio de. Y ahora voy a escribir la sumatoria explícitamente. Ya, lo que dice la sumatoria ahí, eso IJ de 1 hasta N, es que el I y el J van entre 1 y N. Todas las posibles combinaciones. En este caso irían entre 1 y 2, ¿no? XI, XJ, X0, X0, Y0. Profe, Dígame, ¿por qué 2? ¿por qué en R2? Este es el número, Ah, ok, eso determina la el cantidad número. de variables. Ah, claro, sí, ya entendí. Gracias. Ya. Por H, I, H, J. Ya no le anotamos el resto que ya dijimos que valía 0 después. O era muy chico. Entonces lo que me interesa aquí escribir es esta sumatoria que está aquí. Esa no la vamos a traducir, porque la parte de atrás esa ya la hicimos. Entonces, ¿cómo lo notamos? Si el I y el J valen 1, me va a quedar la derivada con respecto a x1, la derivada de x con respecto a x1. O sea, la segunda derivada con respecto a x no, porque el x1 es la x. Evaluada en el punto por h1, h1, h1 cuadrado. Hasta ahí. ¿Se entendió? Dije que el y y el j valían 1. Entonces me queda la... El Dale. cuadrado no sería en la X. El cuadrado es la x, sí. Tenéis toda la razón del universo. Ahí, gracias. Como el y y el j valen 1, entonces van a ser las dos iguales. X1, X1 y el X1 dijimos que era la X. Entonces me quedo ahí. Más. Cuando el I vale 1, Profe, dígame. consultita. ¿Cuál es el punto de poner I y J si van a ser iguales? Ah, porque ahora no son iguales. Ah, ya, ok. ¿Qué pasa si el I vale 1, pero el J vale 2? Ah, Sería derivada de X, derivada de Y. Exactamente. Evaluar el punto por H1, H2. ¿Vamos bien? Más, al revés ahora. Si el I vale 2 y el J vale 1, me quedaría así. H2, H1. Más, si el I y el J valen 2, todas las posibles combinaciones entre el I y el J, entre 1 y 2. O sea, que los dos valgan 1, que uno valga 1 y el otro valga 2, o que los dos valgan 2.
por H1, H2 al cuadrado. H2 al cuadrado. Ya, y esto se puede ordenar un poquitito mejor. Un poquitito, no digo que mucho, pero un poquitito mejor. Porque en el enunciado del teorema dice que el F es de clase C2. O sea que las derivadas mixtas son iguales. Entonces, estas dos cosas que están aquí al medio se pueden sumar porque son iguales. Entonces, ¿cómo va a quedar esta cuestión? Resumen. La segunda derivada por H1 cuadrado más, como son iguales, se suman. Dx de y o dy de x da lo mismo porque son iguales. Y la segunda derivada con respecto al y. No quiero decir qué es, pero parece. Un cuadrado binomio, ¿no? Un cuadrado binomio. No es un cuadrado binomio. Pero No, no es. Profe, y en R3 me quedarían 9 combinaciones, ¿no? En R3 quedarían la X con la X con la Z, la Y con la Z. Ahí tenemos 3. Porque Ajá. como están repetidas, se repiten no. Son 3. Profe, Ah, ahí y se se repetirían puede nomás. sacar con ese triangulito con el que saca este, ay, los cuadrados del binomio. Hay un triangulito que puede sacar las otras El binomio de Newton. Ese mismo. no sé. El Pero con ese se triangulito. puede sacar la tercera. ¿Cómo se llama el Binomio de Newton, triangulito? triángulo No de sé, Pascal. pues, El triángulo de Pascal. Triángulo de el Pascal. triangulito, Ese pues. mismo. El triangulito. Ya, pero No. usted se ya entendió. Oh, gracias. Ah, Ahí pero como fueron mis S2, esperanzas de haber entendido el ramo. No, como no, S2 no haría problema, profe. Entonces, no quedarían como separadas. Se podrían sumar algunas entre medio, ¿no? claro. Por eso si es de clase C2, entonces la del X con el IX se pueden Eso es sumar. lo mismo. Ya, Y la del IZ y la del XZ. claro. Ya. O sea, no es el triángulo de Pascal porque no es un binomio. Aquí, como son 2, es un binomio. Si fueran 3, sería un trinomio al cuadrado. Si fueran 4 variables, sería el primero al cuadrado, segundo al cuadrado, tercero al cuadrado, cuarto al cuadrado, más los dobles posibles productos de todas. ¿Se saben esa cuestión? Pues eso no es binomio. Si son 2 variables, es como un cuadrado de binomio. Si fueran 3, sería como el cuadrado del trinomio. Y así. No es, pero parece. Profe, Dígame. arriba cuando tiene por H y HJ solamente son los números, ¿cierto? Que era como la diferencia que hacíamos el otro día. Claro, el H1 y el H2 que están acá. Ah, y por eso los puedo asociar. Claro, entonces H1 y H2 son Ah, números. perfecto. Así que eso no importa. Esos Ah, conmutan como ustedes quieran. Las derivadas no conmutan. Eso es el ejercicio que quedó de tarea que ustedes hicieron. Ya saben ustedes que no conmutan. Claro. Si es de clase C2, sí conmutan. Pero no siempre. Porque lo hicieron, ¿sí? Sí, po, está bien. Claro, claro, Por claro, su pollo. claro. Ahí está la cuestión abandonada en el cuaderno. Ni siquiera en el cuaderno, en el video, está ahí, botada. Solo para aclarar cuál era la tarea. Calculamos en clase la segunda derivada en 0,0 el otro día. Y quedó pendiente la otra. Calculamos de X de Y y tenían que hacer la de Y de X, parece. Creo. Sí, profe. Sí, esa la dio en clase. Esa, Creo que fue la primera clase cuando vimos derivadas de orden superior. esa. El Para primer mostrar, ejemplo. para mostrar Ya. el ejemplo que no siempre es la cuestión conmuta.
Ah, sí, no, yo pensé en la otra tarea que dejaba el lunes. Ah, dije más tarea. Sí. Y, No, pero era el del teorema de Taylor, con tres variables. sí, Ah, ya me acordé. sí, ese era sencillito. ¿Y está hecho? Eh, No. no, No, sí, tampoco. así está hecho. Ya después, chiquillos, si no sale, ahí lo vemos en las clases que quedan antes de la prueba. Ya estamos, pues, chiquillos. Ahí estamos. Déjenme terminar de anotar la formulita completa para que quede escritito. X, aquí puedo hacer la suma. X0 más H1, coma, y 0 más H2. Es más o menos cuánto? F en X0 y 0 más el gradiente de la F punto H más un medio de toda esa cuestión. Entonces esto lo encerramos en el cuadradito para que lo tengan por ahí a mano. Hagamos un ejemplín. Hagamos un ejemplín. Esa guía está lista. No la quise subir para que hiciéramos el orden 2 primero. Por ejemplo, este ejercicio. Hagamos el ejercicio el 7. Hagamos el ejercicio 7. Y lo copio con respuesta y todo para que adelantemos pega. Ahí. Escribe el polinomio de segundo grado que se obtiene de la fórmula de Taylor de segundo orden para la función ese que está ahí alrededor del punto 1,2. O sea, ahí tengo mi función, la función está lista. Y el x0 y 0 es el 1,2. Y la respuesta va a quedar en términos del H1 y el H2. Eso es todo. Eso es todo. H1, H2. Entonces tenemos que hacer todas esas cuentas que están ahí arriba y el resultado van a quedar algunos números, porque todos estos que están aquí, ese es un número, ese es un, bueno, son dos números, un vector con número. Número, 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 son puros números. Los que no son números, que eso sí pueden variar, son el H1 y el H2. Esos pueden variar. Entonces, eso lo vamos a dejar dando vueltas por ahí. Pero fue una consulta. Dígame. Entonces, nosotros aquí estamos trabajando en R2 con dos variables. En este caso, se acuerda que en una variable nosotros podíamos seguir desarrollando Taylor porque teníamos un F, ¿cuál era? F a la n, F a la n evaluado en x sub 0 por h a la n dividido en n factorial. Sí. Entonces, el margen de error siempre iba a ser mayor a medida que hagamos menos derivadas. En este caso que estamos trabajando en R2, entonces va a ser un poco más exacto, ¿o no? Porque como es limitada, entre comillas, la fórmula. Más exacto que el del primer orden. Sí. Eso sí, eso sí. O Ya, sea, el Taylor de segundo orden, digamos, mejor, no sé qué tanto mejor, que el Taylor de primer orden. claro. Ya, Eso sí. Bueno, así como ciencia cierta, no estoy seguro, pero debería, porque si no, no tiene gracia. ¿Para qué hago un Taylor de segundo orden si va a ser más malo? es que según yo, este debería ser menos exacto que el de una variable, po. El de primer orden. Claro, es que como estamos trabajando en R2, considero yo que esto debería ser más difícil, po, más que en R, ¿o no? En R es más fácil.
Bueno, comillas. Comillas es más fácil. Porque tengo que calcular n derivadas. Entonces, no todas las derivadas, o sea, basta que ponga una función extraña nomás y empiezan las derivadas así a agrandarse, agrandarse, agrandarse y la cuestión queda horrible. Depende de Ya, la pues, función también. esa era una duda pequeña. Sí, Taylor en una variable lo usan. Eh, ¿Para qué usan Taylor? Para ecuaciones diferenciales. En vez de Profe, resolver ecuaciones diferenciales con funciones que de repente uno no puede resolver, la aproxima por Taylor. y esa, y esa no es también lo que tienen las calculadoras en su microprocesador, ¿o ¿no? Sí, pues, funciona con puro Taylor, ¿no? Práctico. Claro, las calculadoras tienen una velocidad impresionante de hacer la cuestión, por eso parece que lo calcularon. Pero no, pues en pura suma. Claro. Ya, profe. Gracias. Ya hagamos esto. Tengo que calcular la función en el punto. ¿Qué escribí aquí? Nada que es la cuestión que escribí aquí. 1,2. Ahí sí. Y queda en términos del H1 y el H2. Entonces, ¿qué tengo que anotar aquí? F de 1,2. F de 1,2 es 2 menos 4 menos 2. Estoy reemplazando aquí, porque aquí está la F. Gradiente de F. La derivada de F con respecto a X. 2xy, coma. La derivada de F con respecto a Y. X cuadrado menos 2y. El gradiente de F en 1,2. 4,1 menos 4 menos 3. Sígame con las cuentas porque yo me pierdo. Soy malo para sumar y restar. Después, esta es la derivada de f con respecto a x y esta es la derivada de f con respecto a y. Calculo la segunda derivada de f con respecto a x. Me van a quedar 2y. Y evalúo. Vamos evaluando el tiro para sacar los valores. Oiga, profesorcito, Dígame, alumnita. tengo una dudita. Esa boladita que usted puso, un H0, un I, supondré que eso también es un 0. ¿Eso es un 1,2 o es un H2? Un 1. Toda la razón que se ve feo. 1,2. El punto. Ah, ya, buenísimo. No sé, ya entendí. Siga, profesorcito. Ya, muchas gracias. Entonces, la segunda derivada de f con respecto a x en 1,2 me van a quedar 4. La mixta. ¿Por qué puedo calcular la mixta así tan relajado y no calcular la otra? Porque Aquí un polinomio ¿Ya? y el polinomio es de clase Cn. O Eso. sea, no, De o sea, clase sí, C, lo que sea. C infinito. Eso. Ahí también el chat contestó que era de clase C2. ¿Pero quién es de clase C2? La f. ¿Por qué? Porque es un polinomio. Entonces, eso fue lo que les dije el otro día. La calculo no. ¿Y por qué así puedo tan suelto cuerpo recalcular esta cuestión? Porque es un polinomio. Y un polinomio funciona siempre. Así que no hay problema. Si fuera una división o una raíz, ahí tendría que tener un poquito más de cuidado. Pero como es un polinomio, da lo mismo. profe, es cuando cambia como el dominio de la derivada en torno a la función anterior. Y si no sé si es de clase C2, po. O sea, por ejemplo, esa función es así. Esa, Ah, claro, pero esta no es diferenciable. Entonces, si ya no es diferenciable, ya no alcanza a ser de clase C2. Falla antes. Profe, todas las que son así como con escaloncitos, no me acuerdo cómo se llaman, Por ese, tramo. con escaloncitos, esa por tramo, ninguna de ellas va a ser C y alguito, ¿cierto?
porque como está por partecitas. No se puede ser. Po. Ya me voy entonces. Tendría que evaluar parte por parte. Claro, entonces cuando no estoy seguro, hay que hacer toda esta cuestión. Po. Por eso uno les dice, sea la función de clase C2. Ah, ya, yo. Y si tengo una función por tramos, y puede ser que tenga un tramo que se hace 2 y el otro que no se hace 2. Puede ser. Po. Por eso ahí va a depender del punto. Si el punto, Ah, que yo, vale. si el punto que yo estoy dando cae en el tramo 1 y el tramo 1 es de clase C2, no importa. Pero si el punto que estoy dando da en el segundo tramo y el segundo tramo no es de clase C2, morí. Ah, bueno, bueno. Ya entendí, profe. Y justo ustedes van a ser en el punto en el que no es clase C2, No, porque no porque puedo son hacer tan buenos Taylor. profesores. No puedo hacer Taylor si no es de clase C2. Ah, pero ustedes lo apuesto que van a intentar buguearnos con las cabecitas. Vamos a inventar, vamos a matar a Taylor que lleva 300 años haciendo la misma cuestión. Sí. Nosotros Van a crear encontramos, su propio teorema Taylor. claro, nosotros Para encontramos una puro donde buguear no nuestra funciona. cabeza. Claro. No, no se puede. Ahí en sí, ahí se ven. Claro. Profe, diferenciabilidad entre las formativas, porque en la formativa no había nada de eso. ¿Cómo que no había diferenciabilidad en la formativa? La voy a mirar al tiro. La miro al tiro para decir que no había diferenciabilidad o no. ¿Cómo que no? En la pregunta 3 y en la pregunta 4 es diferenciabilidad. Estoy mirando la formativa porque me preguntan. Claro, porque el T, ese que está ahí, ¿cómo determino la dirección que tengo que seguir para que la cuestión crezca o decrezca? Derivada direccional. ¿Y cómo calculo la derivada direccional? Como es diferenciable, entonces, gradiente, punto vector y todo eso. Y después dice, determinar los valores de A y de B para que el plano tangente a la superficie, ya, pues, ¿cuándo existe plano tangente? Cuando la función es diferenciable. Es cortita la prueba, pero los pasos son largos, son fome. Yo creo que el más terrible aquí es el 1 y el 4. Esos son los más terribles. Profe, consulta. Dígame. Entonces, en la prueba de la próxima semana, ¿va a ser hasta la guía 5 o hasta la guía 6? Hasta Taylor. Hasta la guía 6. Claro, pues de hecho aquí en el problema 4 dice. Ah, brígido. Ya, vale, profe. Ahí está. Es que lo descargué, pero todavía ni la miro, así que no había cachado. No, sí, con calma. Sí, yo igual la subí tarde ayer. El problema de Taylor de segundo orden, ese es lo que estamos haciendo ahora. Entonces hay que hacer toda esta cuestión. Claro que si ustedes ven la función, es una función hiper ultra de requeta diferenciable, pues si son exponenciales, polinomios, seno. Así que es cosa de tirarle lápiz, ¿no? Ya, volvamos. La segunda derivada de f con respecto a x o a y, como quieran ustedes. Voy a derivar esa con respecto al x. 2x. Si derivo esa con respecto al y, 2x igual. Así que la que ustedes quieran, funcione. Y evaluamos. Derivamos y evaluamos. Derivamos y evaluamos. Aquí me querían 2. Y la segunda con respecto al i. La segunda con respecto al i me queda menos 2. Ya, voy a escribirlo porque evaluar una constante no pasa nada. Eso ustedes lo saben de álgebra. Y listo. Se acabó esta cuestión. Con todos los datos que calculamos recién, lo meto dentro de ese cuadrado rojo que está ahí y estamos listos. F de 1 más H1, 2 más H2.
es más o menos cuánto. La función en el punto, menos 2, más el gradiente, 4, menos 3, punto H1, H2, más un medio. La segunda derivada con X por H1, H2, más dos veces la mixta por mentira. H1 cuadrado aquí. Más dos veces la mixta por H1, H2. Ahí sí. Más, ¿cuánto valía la otra? Menos 2. Menos 2 por H2 al cuadrado. Ya, pues ese signo de ahí, por eso les dije, parece cuadrado de binomio, pero no es cuadrado de binomio, porque ahí de hecho aparece un negativo. Por eso si uno lo mira de lejos, así con los ojos entrecerrados, así parece cuadrado de binomio, pero no es. Ya voy aquí a hacer las cuentas y se acabó este muro. Menos 2 más 4H1 menos 3H2 más el un medio lo multiplico por todos los monos que están ahí adentro, 2H1 cuadrado más 2H1H2 menos H2 al cuadrado. Se acabó. Ahí debería ser. Ahí sí que equivocaron. H2. Menos 2 más 4H1 menos 3H2 más 2H1 cuadrado más 2H1H2 menos H2 al cuadrado. Espectacular. Y ya. Entonces después si a uno le dan el H1 y el H2, reemplaza y sale el valor numérico de esta cuestión. ¿Se entendió o no se entendió? ¿Clarito o no clarito? Profe, H1 y H2 representan algo, así como específico, no sé, una diferencia o alguna cosa así, o son simplemente variables. O sea, aquí, si lo miro, son variables. Pero cuando hicimos el otro día Taylor de primer orden, eran números que tendían a cero. Entonces podía aproximar el valor de la función con esos numeritos chicos. El H1 y el H2 tienden a cero. Sí, Eso. tienen ese. Ah, ya similar al de primer orden. Claro, lo único nomás que le agregamos la parte fea, esa que está aquí arriba. Bueno, vale. Porque Gracias, profe. hasta el punto H es el de primer orden. De los medios para adelante es el de segundo orden. Entonces ahí queda un polinomio. Un polinomio con dos variables. ¿Clarito, chiqui? ¿No clarito? Más o menos. Más o menos. Si quieren le ponemos un extra. Oscuramente nebuloso. Si quieren le ponemos un extra. Lo que preguntaba la Sofi. Aproximar. FD 1,01, 1.98. Con el mismo ejercicio que acabamos de hacer. ¿Qué hago? Sacar H1 y H2, ¿no? Claro. Y reemplazar. ¿Cuánto vale H1 y cuánto vale H2? 0,01 y menos 0,02. Eso. Y reemplazo el H1 y el H2, lo reemplazo en el polinomio y se acabó. Eso es lo que me preguntaba la Sofía recién. ¿Qué hacen ese H1 y H2? Ahí lo aproximé. Buena, profe, me entendió. Ya entiende mis explicaciones raras. Sí, de a poco. El otro semestre te va a entender mejor, Sofía.
No, pues, profe, no me puedo echar tantas veces el mismo ramo. Ese es un mal chiste. Un chiste cruel. Entonces aquí ponemos 1.01, 1.98. Eso debería ser más o menos ¿cuánto? Menos 2. Más 4 multiplicado por 0.01. Menos más 3 por 0 por 0.02. Más 2h1 cuadrado. 0.01 al cuadrado. Más menos. Pongamos al tiro el menos. 2 por 0.01 al cuadrado. Ah, no, al cuadrado no. Ahí nomás. Por 0.02. Menos 0.02 al cuadrado. Entonces, ¿cuánto es esto? Calcula ahora. Menos 2. Más 4 por 0.01. Más 3 por 0.02. Más 2 por 0.01 al cuadrado. Menos 2 por 0.01 por 0.02. Menos 0.02 al cuadrado. Según mi calculadora de Wikimedia, esto es menos 1.9006. ¿Y cuánto habría sido el valor real? La función está ahí arriba. X cuadrado por y menos y cuadrado. X cuadrado por y menos y cuadrado. No me acuerdo. Menos y cuadrado. ¿Cuánto da eso? 1.01 al cuadrado por 1.98 menos 1.98 al cuadrado. Eso es menos 1.900602. Le pegamos pero al lado. ¿Clarito o no clarito? Y hasta aquí, chiquillos, entraría en la prueba. De todas formas, le voy a enviar el temario. Y bueno, con la formativa ya tienen. Pero ahí le envío el temario y le subo la guía de Taylor para que le echen una mirada también. Bueno, Vale, profe. Gracias. ¿Estamos, chiquillos? Cualquier Gracias. cosa, me mandan un correo y si no, mañana. Hola, profe. Estamos, chiquillos. Muchas gracias. Cuídense. Igual. Descansen. Profe, profe. Chao, chiquillos. Que estén Chao, bien. profe, que Hasta esté la bien. próxima. Hasta la próxima. profe, gracias. Chao, chao.